Continuamos con La Noche. Vamos a integrar a esta hora en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Marta Lucía Ramírez, es candidata a la presidencia de Colombia y es ministra de Defensa. También nos está acompañando Douglas Casel, él es profesor de la Universidad de Notre Dame. Es uno de los protagonistas de esa noticia y de este acuerdo logrado en las últimas horas, porque él ejerce como abogado nombrado por el gobierno de Colombia para asesorar esa comisión que logró ese acuerdo en términos de justicia transicional y que fue anunciado en las últimas horas por el gobierno colombiano. Va a comenzar con la doctora Marta Lucía Ramírez, conociendo su opinión. Es candidata presidencial frente a este acuerdo al que llegó el gobierno colombiano con las FARC. Muy buenas noches, Jefferson. Saludo también al profesor Douglas Casel, por supuesto a toda su audiencia aquí en el programa de la noche. Como lo hemos dicho, creo que este es un tema que hay que analizar con una gran responsabilidad. Aquí tenemos que mirar realmente hacia la historia de Colombia. Yo creo que sin duda ayer fue un día histórico. No sabemos aún si para bien o para mal. Yo espero que sea histórico para bien. Y por esa razón, en el día de hoy le he pedido al presidente Santos y a las FARC que le den un espacio de 15 días para que la sociedad civil, la academia, los partidos políticos realmente puedan hacer recomendaciones que tengan en cuenta los negociadores para poder mejorar algunos aspectos de este acuerdo. Porque aquí necesitamos no solamente un acuerdo que tenga el aplauso internacional, sino sobre todo un acuerdo que gane un consenso nacional, que sea capaz de unir la voluntad de paz, porque es que todos los colombianos tenemos voluntad de paz, pero en esto que conocimos ayer hay vacíos, hay ambigüedades y yo creo que eso es necesario que se puedan corregir. Si quiere más adelante vamos desarrollándolas o si quiere yo se las voy planteando de una vez, como usted quiera. Vamos a ir planteándolas a lo largo de esta parte final de este programa, doctora Marta Lucía. Voy a ir con el señor Douglas Casel, que está en Indiana, en Estados Unidos, preguntándole precisamente también sobre ese punto. Señor Casel, hay una preocupación también en algunos sectores en Colombia y tiene que ver con el blindaje que tiene en este momento ese acuerdo ante la Corte Penal Internacional. Doctor Casel, ¿usted cree que tal y como quedó redactado ese acuerdo, ya la Corte Penal Internacional no va a ejercer ninguna interferencia o por el contrario queda abierta también esa posibilidad como diferentes sectores lo han advertido? Pues es difícil pronosticar exactamente qué decisión se va a tomar por parte de la fiscal principal de la Corte Penal Internacional. Lo que sí puedo decir es que a mi juicio este acuerdo que se logró en los últimos días satisface las necesidades del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional penal, incluso el Estatuto de Roma, porque satisface los derechos principales de las víctimas de acuerdo con el derecho internacional, los cuales son a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición, visto de manera integral y no aislado cada uno del otro, y además balanceado en la necesidad de buscar la paz y así evitar futuras víctimas de esos delitos que inevitablemente se cometen en tiempo de guerra. Señor Casel, usted dice que satisface este acuerdo al Estatuto de Roma, pero muchos se preguntan, por ejemplo, por la proporcionalidad de la pena. Es decir, que no haya existido pena privativa de la libertad, que no haya existido pena intramural para delitos, por ejemplo, como los de lesa humanidad. ¿Ahí no habría una contradicción? No lo creo, porque si se trata de un delincuente que no colabora con la justicia, lo que se encara ante el Tribunal para la Paz es precisamente un juicio y una pena privativa de libertad de hasta 20 años de prisión. Eso es adecuada, según la experiencia internacional, para delitos internacionales. Y por otro lado, en el supuesto de que se trata de una persona que pueda solicitar y recibir una sanción restrictiva de la libertad de entre 5 a 8 años de labor reparador, antes de poder recibir esa sanción, la persona tiene que decir públicamente la plena verdad
y aceptar la responsabilidad por sus hechos, lo cual es una reparación muy importante moral para las víctimas, además de la reparación material que tiene que hacer durante 5 a 8 años. Entonces yo creo que en el contexto de un acuerdo de paz, y eso es clave, en el contexto de un acuerdo de paz, estos elementos de justicia satisfacen los derechos internacionales de las víctimas. Señor Casel, pero hay otra, digamos, pregunta que muchos en este momento se hacen y tiene que ver con esas advertencias que en el pasado había hecho la Corte Penal Internacional, inclusive el mismo fiscal Eduardo Montealegre. En el pasado había afirmado que para el actual fiscal de la Corte Penal Internacional era importante una pena efectiva, una pena que fuera privativa de la libertad. ¿Ustedes por qué están tan convencidos de que finalmente, tal y como está planteado este acuerdo, esto va, digamos, inhibir una eventual acción de la Corte Penal Internacional? Pues repito que no estoy pronosticando si ella va a querer intervenir o no. Eso será criterio de ella. Lo que estoy diciendo es que a mi juicio no debe de intervenir porque creo que este acuerdo llena los estándares o satisface los estándares internacionales. Cuando ella habló antes de la necesidad de una pena privativa de libertad, no tenía ante ella este esquema innovador, creativo, para intentar satisfacer a las necesidades y a los derechos de las víctimas. Lo que queda claro en el derecho internacional sobre la justicia de transición es que no se debe y no se puede evaluar un solo elemento, como por ejemplo la privación de libertad, aislado de todos los otros elementos. Y en este caso, en cuanto no haya, por quienes dicen toda la verdad y aceptan la responsabilidad, en que no haya privación en forma de prisión, sino sanción en forma de restricción de libertad, es un asunto, es un elemento nuevo en el escenario de justicia de transición y la fiscal nunca antes ha visto esto y tendrá que verlo nuevamente. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que ese acuerdo, tal y como fue presentado, o por lo menos lo que conocemos de ese acuerdo, estaría blindado ante esas peticiones o ante esas interpretaciones que puede tener la Corte Penal Internacional? Bueno, pues hay que recordar que el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional lo que ha defendido realmente es un derecho de la humanidad a que se respeten los derechos humanos. Les ha dado realmente la jerarquía que corresponde y aquí realmente no se trata solamente de la víctima directa, de las vejaciones y de todos los horrores que suceden en un conflicto, sino que realmente se entiende que es un bien que la humanidad entera quiere tutelar. Por esa razón me parece que es claro el tratado cuando dice debe haber para los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad una pena privativa de la libertad. Pero como este es un tratado que en todo caso tiene una acción que es supletiva de la acción de la justicia nacional, pues obviamente da el espacio para que sea la justicia nacional la que determine el monto de la pena y obviamente el tipo de establecimiento en el cual se podrá pagar esa condena. Yo realmente sí creo que el hecho de que se hable de una pena privativa de la libertad supone una condena, no es simplemente la restricción de libertades, porque si de eso se tratara diríamos, bueno, el hecho mismo de que hoy están en la guerrilla camuflados les da una cierta restricción de la libertad porque no pueden operar por todo el territorio como si quisieran. Yo creo que una pena privativa de la libertad debe prestarse, debe cumplirse en un establecimiento que cumpla con un régimen penitenciario y carcelario. Pero, por ejemplo, en la ley colombiana existe la figura de las colonias penales agrícolas y he insistido mucho en esa figura. ¿Por qué? Porque puede haber unas colonias penales en zonas rurales que tengan un régimen penitenciario y carcelario y en donde estas personas al mismo tiempo hagan algún tipo de trabajo rural, de tal manera que se da a la sociedad colombiana y también a las víctimas la satisfacción de que pagaron una pena privativa de la libertad, pero al mismo tiempo hicieron un trabajo en zonas rurales que les sirva a la sociedad. Si estamos hablando de un régimen penitenciario y carcelario, evidentemente no pueden estar
en una colonia vacacional, ni con las familias viviendo con ellos, ni pues obviamente piscina de olas ni nada por el estilo. Tiene que ser un sitio de reclusión que tenga las condiciones que debe tener obviamente un establecimiento penitenciario. No necesariamente rejas, ahí es donde tiene que haber una flexibilidad. Pero yo creo realmente que por fortuna Colombia hace parte del Tratado de Roma. Creo que aquí ha habido demasiados crímenes, demasiado fuertes, y si queremos hablar realmente de esta integralidad que es, como acaba de decir el profesor Casel, verdad, justicia, reparación y no repetición, pues el elemento justicia no puede tener una menor importancia que los demás. Tiene que ser por lo menos igual a los demás. Doctora Marta Lucía, se nos ha acabado el tiempo. Queríamos conocer su concepto sobre este acuerdo que, como lo hemos dicho al comienzo, algunos lo han calificado de histórico, pero otros le han hecho fuertes cuestionamientos en las últimas horas en Colombia. Le agradezco el tiempo que nos ha concedido, doctora Marta Lucía Ramírez. Pues yo también le hice algunos, yo también le he hecho unos cuestionamientos. No estaba consciente que ya se estaba acabando el programa, pero le he hecho cuestionamientos. El tema de los militares quedó mal, me parece que está mal planteado. La conexidad con el narcotráfico me parece una equivocación totalmente inaceptable, y por supuesto la entrega de las armas es absolutamente fundamental. Ahí hay varios elementos sobre los cuales creo que el gobierno debe oír planteamientos para corregir esta parte del acuerdo, porque como dije al comienzo, si quiere que haya un consenso nacional para apoyar este acuerdo, esto tiene que tener correctivos. De lo contrario va a tener aplausos internacionales, pero de pronto difícilmente va a lograr la refrendación en Colombia. Y vamos a estar analizando este acuerdo en su totalidad. Doctora Marta Lucía, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En Indiana, Estados Unidos, también agradezco al doctor Douglas Casel. También lo vamos a estar invitando a lo largo pues, de todas estas semanas en ese análisis que hemos querido hacer punto por punto de ese acuerdo, en el cual usted, profesor, fue uno de los protagonistas porque estuvo allí en La Habana, Cuba, participando de la arquitectura de ese acuerdo que fue presentado en las últimas horas por parte del presidente Juan Manuel Santos y por parte de alias Timochenko, el cabecilla principal del grupo terrorista las FARC. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.